Buenas noches, compañeros. Agradezco la atención que tuvieron, dada la premura de venir a hacer acto de presencia en esta reunión de ayuntamiento, que con carácter de extraordinaria fue convocada, porque así mismo nos convocó el Congreso del Estado para la revisión del siguiente punto, del siguiente acuerdo, que tiene que ver con la larga y difícil y bueno, que finalmente salió adelante la reforma política del Estado, en algunos puntos específicamente, no todos. Entonces, después de varios días, en la madrugada del día de hoy se llegó a un acuerdo, tardamos varias horas en hacernos llegar en qué consistían los cambios para la aprobación también por los municipios, pero hay mucha urgencia de parte del Congreso para la aprobación, y en este día nos están haciendo sesionar a los 124 municipios para que este mismo día, antes de las 12, estén todos los acuerdos en el Congreso y ser de esta manera el primer estado que hace estas modificaciones a nivel nacional. Entonces, agradezco pues que hayan asistido, disculpen la prisa con la que se hizo la convocatoria, pero me queda la razón. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, fracción 2 y 47, fracción 3 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, me permito convocarlos a esta primera sesión extraordinaria de ayuntamiento por el ejercicio 2017 en el recinto oficial Sala de Presidentes Municipales, para celebrarse el día de hoy, jueves 1 de junio de 2017. Estaba convocada a las 19:30, pero bueno, aquí estamos, siendo las 21:10 horas de hoy, 1 de junio del 2017. Vamos a andar los trabajos de esta primera sesión extraordinaria, sometiendo a su distinguida consideración la siguiente propuesta de orden del día. 1. La lista de asistencia del Ayuntamiento de declaración del quórum legal. 2. Aprobación del orden del día. 3. Análisis de la minuta de decreto número 26373, diagonal 61, diagonal 17 de la 61ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco. Y 4. Cierre de la sesión. Como sesión extraordinaria no habrá asuntos generales, será el único punto. Y de esta manera paso a Ezequiel para desahogar pues el acta. Muy buenas noches nuevamente, compañeros. Me voy a permitir nombrar lista de asistencia para el desahogo del punto número 1, que tiene que ver con la declaración de quórum. Carmen Amalia Garza Águila. Presente. Azucena Robles Amezcua. Presente. Francisco Rubio Guerrero. Presente. Heriberto de Anda Rodríguez. Presente. Sara Elizabeth Castro Cortés. Heréndira Guerrero Medina. Presente. Francisco Flores Martínez. Presente. Andrés Alonso Zárate Guerrero. Presente. Aida del Carmen Ruiz Medina. Presente. Clemente Gómez Hernández. Presente. Carlos Alberto Rosas Camacho. Presente. Doctor, se encuentran todos los integrantes de este ayuntamiento. Por consiguiente, tenemos quórum legal para dar inicio formal a esta sesión. Adelante. Para resolver el punto número 2, que tiene que ver con la aprobación del orden del día, pues ya el doctor brevemente le dio lectura. Entonces, no sé si tengan alguna sugerencia al mismo. De lo contrario, voy a pedir su voto para el desahogo de este punto número 2, que es la aprobación del orden del día. Gracias. Y como punto número 3, y la médula pues de esta reunión extraordinaria, que tiene que ver con el análisis de la minuta de decreto número 26373 de la 61ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco. Les anexamos una copia a cada uno de ustedes de lo que se pretende o de lo que se va a analizar el día de hoy. Son 2 juegos de los artículos que se pretende reformar: el 6, 12, 13, 18, 70, 73, 74 y 75. El primero dice antes de la reforma, y el otro jueguito lo que se pretende o se propone para reformar. Paso el uso de la voz a nuestro presidente municipal
quien tendrá bien desahogar este punto del día de hoy. Bueno, se trata de un asunto respecto al acuerdo legislativo número 2637, 3/61/17, dictado por la 61ª legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual se reforman los artículos 6, 12, 13, 18, 70, 73, 74 y 75, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos, Constitución Política del Estado de Jalisco. Anexo al presente oficio podrá observar el contenido de los artículos antes de la reforma, asimismo la modificación que sufrieron cada uno de los numerales con la actual reforma. El señalamiento de los puntos que se encuentran entre paréntesis y punteado es con la intención de que dichos artículos entendamos que no sufrieron modificación alguna. Lo anterior se hace su conocimiento para efectos que dicha reforma sea analizada por el Pleno de este Ayuntamiento y en caso de ser aprobada deberá ser enviada por parte del Secretario General de esta entidad pública al Congreso del Estado. Entonces tenemos aquí dos documentos, uno en negritas que es el cómo estaban estos artículos y el otro que habla de la reforma que sufren y cómo quedan finalmente. Todos lo tienen, les pido que sigamos la lectura y luego hacemos el análisis. Antes de la reforma, el artículo 6, el numeral 1, fracción A, B, el numeral 2, como ven, no se reforman. En el E, como decía el artículo, cuando residan en el extranjero, votar para elegir gobernador del Estado en los términos que establezcan las leyes. Y la fracción F y el numeral 3 no se reforma. ¿Cómo queda? Vámonos al inciso E. Hoy dice, cuando residan en el extranjero, votar para elegir gobernador del Estado y se anexa y diputados locales por el principio de representación proporcional en los términos que establezcan las leyes. Seguimos. El artículo 12 no se reforma, numeral 1 al 14, el 15 tampoco. Vayamos al C. Dice, se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. ¿Cómo dice hoy? Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos, ya sean económicos o materiales, en las campañas. Nos vamos hasta el artículo 13, sigue sin modificación, fracción 1 a 3, y vamos a la 4. ¿Cómo estaba establecida en la ley? La ley establecerá las condiciones y mecanismos para que los partidos políticos tengan acceso al financiamiento público destinado al cumplimiento de sus fines. El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro o acreditación después de cada elección se compondrá de las administraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto en año de elecciones, así como para actividades específicas que se otorgarán conforme a las bases siguientes y lo que disponga la ley. Inciso A. El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente multiplicando el número total de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral en el Estado de Jalisco por el 65% del salario mínimo diario vigente para la zona metropolitana de Guadalajara. El 30% de la cantidad que resulte de acuerdo con lo señalado anteriormente se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieran obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.
La fracción B dice: el financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el año en que se elijan gobernador, diputados locales y ayuntamientos equivaldrá al 50% del financiamiento público que corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo año. Cuando solo se elijan diputados locales y ayuntamientos, equivaldrá al 30% del financiamiento por actividades ordinarias. Este financiamiento se otorgará independientemente del que corresponda conforme al inciso anterior. ¿Cómo queda hoy? El inciso 4 dice: la ley establecerá las condiciones y mecanismos para que los partidos políticos estatales y nacionales tengan acceso al financiamiento público local destinado al cumplimiento de sus fines. El financiamiento público estatal para los partidos políticos nacionales o estatales que mantengan su registro después de cada elección se compondrán de las administraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto en año de elecciones, así como para actividades específicas de conformidad a las siguientes bases. A. El financiamiento público para partidos políticos locales que mantengan su registro después de cada elección se otorgará conforme a lo establecido en el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos. Los partidos políticos nacionales que mantengan su acreditación en el Estado después de cada elección tendrán derecho a recibir financiamiento público estatal para financiar los gastos de las actividades ordinarias, por lo que en los años que no se celebran elecciones en el Estado, se fijará anualmente multiplicando el padrón electoral local por el 20% del valor diario de la unidad de medida y actualización. El 30% de la cantidad que resulte de acuerdo con lo señalado anteriormente se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieran obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. En años electorales el financiamiento para actividades ordinarias se fijará anualmente multiplicando el número total de los votos válidos obtenidos en la elección de diputados por el 65% del valor diario de la unidad de medida y actualización. El 30% de la cantidad que resulte de acuerdo con lo señalado anteriormente se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieran obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. La fracción B, el financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el año en que se elijan gobernador, diputados locales y ayuntamientos, equivaldrá al 50% del financiamiento público que corresponde a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo año. Cuando solo se elijan diputados locales y ayuntamientos, equivaldrá al 30% del financiamiento por actividades ordinarias. Este financiamiento se otorgará independientemente del que corresponda conforme al inciso anterior. Nos vamos al artículo 18. ¿Cómo era? El Congreso se compondrá de 20 diputados electos por el principio de mayoría relativa y 19 electos según el principio de representación proporcional. ¿Cómo dice ahora? El Congreso se compondrá de 20 diputados electos, por el principio de mayoría relativa y 18 electos según el principio de representación proporcional. Se baja uno, ¿no? Todos los diputados tendrán los mismos derechos y obligaciones y podrán organizarse en grupos parlamentarios. Eso decía antes y ahora ya no. No dice por qué, seguro se da por entendido que todos tienen los mismos derechos. Antes decía, la ley establecerá los procedimientos para la conformación de grupos parlamentarios y promoverá la coordinación de las actividades parlamentarias
Cada fórmula de candidatos a diputados de mayoría relativa se integrará por un propietario y un suplente del mismo género. Los partidos políticos deberán respetar la paridad de género en el registro de candidatos a diputados al Congreso del Estado, por ambos principios conforme determine la ley. Y ahora ya lo desaparecieron esos. No sé cuál será el fin que se persigue. Artículo 70. Hay una fracción 8 que se había derogado antes, y ahora el artículo 70 aparece otra vez esa fracción 8 y dice: los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Electoral y sus trabajadores. Nos vamos al artículo 73. ¿Y qué decía antes la fracción 2? Es obligación de los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes que en las listas de candidatos a regidores municipales se ha respetado el principio de paridad de género y que cada candidato propietario a regidor tenga un suplente del mismo género. Las fórmulas de candidatos se alternarán por género. La planilla se elaborará exceptuando la paridad de género la candidatura a presidente municipal. Para garantizar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas, la ley determinará lo conducente a efecto de que en las planillas de candidatos a municipios participen ciudadanos integrantes de esas poblaciones. ¿Qué dice ahora? Es obligación de los partidos políticos y candidatos independientes que en las listas de candidatos a presidente, regidores y síndicos municipales sea respetado. A ver. Sí, nomás que estaba viendo dónde estaba el cambio. Se ha respetado el principio de paridad de género en el que las fórmulas de candidatos se alternarán por género y cada candidato propietario a presidente, regidor o síndico tenga un suplente del mismo género. Quitan las coaliciones y agregan el presidente. Para garantizar el derecho de los pueblos, ahora dice, es obligación que el 50% de las candidaturas a presidentes municipales que postulen los partidos políticos y coaliciones en el Estado deberá ser de un mismo género. Toman en cuenta el síndico. Para garantizar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas, la ley determinará lo conducente a efecto de que en las planillas de candidatos a municipios participen ciudadanos integrantes de esas poblaciones. Entonces, ahora se ajusta, tiene que ser el 50% de hombres y el 50% mujeres. 3 y 4, el 3 no tenía, no se modifica, el 4 sí se desaparece. Antes decía los presidentes, regidores y el síndico de los ayuntamientos electos popularmente por elección directa en los términos de las leyes respectivas podrán ser postulados por única vez al mismo cargo para el periodo inmediato siguiente. La postulación para ser reelecto solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiere postulado originariamente, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. La ley electoral establecerá las normas aplicables. En el caso de los municipios que sean electos como independientes, podrán postularse para la reelección solamente con su misma calidad y no podrán ser postulados por un partido político a menos que demuestren su militancia a ese partido político antes de la mitad de su mandato. Las personas que por elección indirecta, por nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la designación que se les dé, podrán ser electos para el periodo inmediato. Quienes pretendan ser postulados para un segundo periodo en los ayuntamientos deberán separarse del cargo al menos con 90 días de anticipación al día de la jornada electoral. Aquí no entiendo esto, si el 4 queda igual, así lo entiendo. Va a quedar así como está. El que está en negritas es el que se reforma, ¿no? Ajá. Es que el artículo nomás hablaba del presidente municipal y del síndico, acá ya está incluyendo al regidor también.
en la fracción cuarta del artículo 73. Venía nomás que tendría que separarse el cargo 90 días antes el presidente municipal y el síndico. En la otra ya aparece el presidente municipal y también incluyen al regidor. Y ahora dice, tratándose el presidente municipal y síndico que pretendan ser postulados para un segundo periodo, deberán separarse del cargo al menos con 90 días de anticipación al día de la jornada electoral. Así queda recordado. Entonces lo reformaron el otro, las negritas son las que están reformando. No, es como estaba. Las de negritas es como estaba. Entonces dejaron al regidor que no ocupa retirarse. Retirarse, no, nomás al presidente. Nomás el presidente Y sí, el presidente. Artículo 74. Vamos al 74. Está raro. Ya ves que los diputados tampoco se Sí, retiran. los diputados dejaron 38 y es un número par. El 1-8 no se modifica. Número par. El 9 decía no ser servidor público del municipio de que se trate, a no ser que se separe del cargo 90 días antes de la elección. Si se trata del funcionario encargado de la hacienda municipal, es preciso que haya rendido sus cuentas al Congreso del Estado por conducto de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. Hoy dice no ser servidor público del municipio de que se trate, a no ser que se separe del cargo 90 días antes de la elección, salvo que se trate de regidores que buscan reelegirse. Si se trata del funcionario encargado de la hacienda municipal, es preciso que haya rendido sus cuentas al Congreso del Estado por conducto de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. Pues dice lo mismo, ¿no? Pero agregan al tesorero ahora. Al tesorero. Bueno, los regidores no tienen preocupación. No, los regidores no tienen que repetir. Claro, se trata de regidores que buscan Se han encargado reelegirse. de Hacienda Municipal. Entonces, en los casos de los regidores no es necesario que se separen. No, pueden estar en funciones. No, qué suave, se quedó bien. Es suave. No, sí, Artículo 75, decían, solo tendrán derecho a participar en el procedimiento de asignación de regidores de representación proporcional los partidos políticos, coaliciones o planillas de candidatos independientes que no hubieran obtenido la mayoría, siempre que hubieran registrado planillas en el número de ayuntamientos que determine la ley, con excepción de los candidatos independientes, y obtengan cuando menos el 3.5% de la votación total emitida. La ley establecerá los procedimientos y requisitos para realizar la asignación que se refiere a este artículo. Hoy dice, solo tendrán derecho a participar en el procedimiento de asignación de regidores de representación proporcional a los partidos políticos, coaliciones o planillas de candidatos independientes que no hubieran obtenido la mayoría y obtengan cuando menos el 3.5% de la votación total emitida. En el caso de los partidos políticos se requerirá adicionalmente que hubieran registrado planillas en el número de ayuntamientos que determina la ley. La ley establecerá los procedimientos y requisitos para realizar la asignación a que se refiere este artículo. Y hay transitorios ahora. Primero, el presente decreto será en vigor el día de su publicación en el periódico oficial del Estado de Jalisco, salvo por los dispuestos en el artículo siguiente. Segundo, la reforma al artículo 13, fracción 4 de la Constitución Política del Estado, entrará en vigor en julio de 2018. Bueno, no sé si tengan alguna observación, alguna... ¿Ninguna? ¿Cómo la resumirías, Francisco? Bueno, pues yo creo que es buena la reforma, como también ha sido bueno la cuestión institucional de los partidos políticos. Hoy en día la reforma, los cambios que quiere el país se hacen con una credencial de elector y no con un arma, un rifle. Yo creo que los partidos políticos vino a dar un equilibrio y hoy vemos gracias a eso tenemos una gran pluralidad de gobiernos de diferentes partidos políticos. Entonces yo creo que ha sido muy bueno los partidos políticos para la vida funcional en forma pacífica y una transición hacia la democracia.
aunque sí había ciertos excesos en los partidos políticos, que gracias a esos excesos, pues muchos candidatos hoy aspiran a la presidencia de la República, gobernadores, que se colgaron de un presupuesto de un partido, que a veces era sin ningún control, sin ninguna vigilancia, un exceso de esos recursos, que los administraban libremente ellos como candidatos y prácticamente dueños de esos partidos políticos, ¿verdad? Entonces yo creo que esto ha traído un exceso, digo que sí es necesario un recorte, era necesario un ajuste del recurso público, pero yo creo que si hacemos un replanteamiento general, ha sido más bueno el que tengamos partidos políticos a tener una anarquía, un solo partido en el gobierno que dominaba y controlaba, y le veo más cosas positivas a la pluralidad de partidos y a la participación económica hacia los mismos, que los prejuicios que pueda tener. Los vicios se fueron dando conforme el tiempo y creo que está en un momento atinado de poder hacer un reajuste en lo económico, de ese reajuste económico que se pudiera hacer. Entonces yo en lo particular me inclino a favor de estas reformas que van a trascender, quiero creer que a nivel nacional, por eso la urgencia de que se acaba de aprobar ayer, la postura del gobernador del estado era que se le rebajara a los partidos al 99.99, pues cosa que es imposible. Lo de la propuesta del diputado independiente era que fuera un 50 a los partidos políticos, que hubiera una disminución de un 50%. Entonces yo creo que es necesaria y esto va a venir a equilibrar. Al final salió predominando la del diputado independiente, pero va a salir, yo creo que fortalecido, dando una buena imagen hacia nivel nacional Jalisco con esta reforma. Creo que se volvió pionero en el desafuero de servidores públicos, hoy se vuelve pionero en este rubro electoral, y yo creo que es muy buena, y de mi parte pues manifiesto mi conformidad y la aprobación, que bueno, por Jalisco y por los ciudadanos, que a veces son recursos del pueblo, ¿eh? ¿Y dónde podría ser, si pudiéramos concretar, cómo definiríamos en sí en qué se reforma, qué abona, qué aporta? Pues en esencia son los porcentajes y las reglas que se están operando, que de hecho precisamente el artículo 13 dice que no entrará en vigor hasta es el transitorio. O sea, en este periodo electoral no se va a aplicar, sino hasta de julio en adelante, que si vemos es después de las elecciones del año próximo. O sea que este periodo va a salir igual con las participaciones prerrogativas que tiene cada partido político. Ya luego el siguiente año en las reformas, pues sí hay una disminución en los porcentajes. Hay una regla que una regla general, si no mal recuerdo es el 30%, que es pareja para todos, del financiamiento público. Pero ya ahí viene un 70% que se va a depender de los votos que hayan obtenido en el periodo inmediato electoral. Y ahí donde va a haber una gran variación, porque ahorita casi eran reglas parejas de los partidos, y ahora va a depender de la votación que tenga, ese porcentaje va a aumentar o va a bajar. Y va a ser más equitativo en base a la votación obtenida de cada partido político. Porque y casi en eso estriba, que ese es el porcentaje que se les va a dar. Otro punto importante que yo veo en la reforma es el caso de la mujer, de la equidad de las mujeres, ¿verdad? Ahora sí lo van a hacer efectivo, el 50%, ojalá pues que las mujeres sepamos responder a ese llamado, porque sí es el 50%, la equidad ahora sí va a entrar completa, ¿verdad? Porque actualmente no son el 50% en muchos municipios. Pero ya estaba la ley electoral. Ya estaba la ley, ajá. Pero ahora se va a hacer efectivo ya en ayuntamientos concretos. En esta sí aplica desde ahorita porque ya está vigente. No es el transitorio, nada. El transitorio aplica nada más para el efecto del financiamiento del partido. Bueno, aquí nosotros no estamos tardando. No. 5 y 6. Sí, pero hay ayuntamientos que sí tienen muy poca. Si nomás la cabeza no se quita, nomás el presidente delante ya se van a contar. Pero ahora sí ya va a ser un hecho de que deberá ser. Pero el 50% se refiere en términos generales a las candidaturas de mujeres en todo el estado, no a la integración del pleno del ayuntamiento. El pleno del ayuntamiento, la cabeza, el alcalde el alcalde o alcaldesa no cuenta. Ese va libre. Entonces el que sigue puede ser hombre, puede ser también hombre, porque no cuenta el munícipe. El presidente no cuenta, después del presidente son de
empiezan a contar, puede ser hombre, más si ya sigue hombre y lo sigue mujer, o sigue mujer, sigue hombre, y se va intercalando. Será del mismo género. Del mismo género. Sí, esa Pero, va a estar más. pero donde viene la equidad de género y que también pues va a ser un parteaguas de estas elecciones, es que ahora a todos los partidos políticos, por obligación y por ley, se les obliga que la equidad de género, que tienen que postular el 50% de candidatos mujeres y el 50% de hombres. Y ahí va a ser una crisis porque las mujeres no tienen mucha... Si ahorita no sé cuántas alcaldesas hay ahorita, pero ha de haber unas, que 7, 8, y posiblemente me vaya lejos. Pero para el siguiente periodo forzosamente tienen que ser la mitad de alcaldesas de a fuerzas por ley. Entonces a los partidos están obligándolos a que todos los partidos tienen que postular 50% de candidatos hombres y 50% mujeres. De a rigor, para alcaldes. De obligación, o sea, entonces, y para diputados igual, locales y federales va a ser bajo este esquema. El detalle es que, volvemos a lo mismo, siempre ha sido 5 alcaldes, 5 alcaldesas, 7, 8, no pasa eso. Y ahora de a fuerzas van a ser 60 y tantas. Creo que va a mejorar, son más honestas las mujeres, son más derechas, sin menospreciar a nosotros los hombres. De veras, sí, tienden a ser más, uno se atora donde quiera como las ramas, y las mujeres son más cumplidas, más responsables, de veras. Yo creo que va a ser muy bueno, de veras va a dar un giro a la política, se va a ver de otra manera. Qué curioso que ahora vaya a haber 60 y tantas alcaldesas de rigor, va a estar otro. Espero que no va a estar los maridos por ahí atrás gobernando. Son 5 mujeres nada más. 5, siempre ha sido 5, 7 alcaldes. Y 120 varones y 5 mujeres. Va a ser difícil la elección. Los partidos políticos van a tener un gran problema, porque van a tener que de a fuerzas postular y quitarle a unos aunque no quieran. Te toca mujer, te toca hombre, te toca mujer. Aquí hemos tenido, dice, entonces este problema. Ya vieron que no pasa nada. No pasa nada. Hemos sido muy de vanguardia. Ya saben que no pasa nada cuando ¿Qué ha habido dos siguientes? Bueno, Que fue una chulada con Lupita, ellos un señor, a pesar de su edad y todo. ¿tienen alguna otra? De lo contrario, vamos a solicitar pues, el voto de cada uno de ustedes para poder emitir al Congreso del Estado un punto de acuerdo que va a centrar aquí. El acta pues, va a ser muy similar, pues, porque nada más es un punto que se trató. La voy a terminar de redactar de acuerdo ¿No te con las mandaron opiniones un que hubo. machote, Una sugerencia. pero no viene un formato así como de... No, hablé para ver si tienen este formato. Es una sugerencia que damos, pero por lo general cada municipio tiene su manera de redactar, su manera de punto de acuerdo. En favor de este mismo. Hoy mismo te voy a mandar. Bueno, hablar de uno por uno para que emita por favor su voto. Constitucional, ¿verdad? Carlos Alberto Rosas. Bueno, también ocupan la mayoría de todos. Carlos Alberto Rosas. Sí, está afirmativo a favor. Clemente Gómez. A favor. Francisco Flores. A favor. Erendira Guerrero. A favor. Francisco Rubio. Si se ocupa reforma Azucena Robles. Carmen Amalia Garza. A favor. Heriberto de Anda. A favor. Sara Elizabeth Castro. Andrés Alonso Zárate. A favor. Aida de Carmen Ruiz. Bien, pues queda aprobado por unanimidad del pleno este punto de acuerdo. Repito, pues ahorita terminando vamos a seguir ahí en la oficina para firmar una vez vía electrónica. Ya mañana lo vamos a llegar ya. Y se aprueba siempre y cuando sea mayoría de municipios, ¿verdad? Así es. Sí, no. Siempre y cuando sea mayoría de municipios que voten a favor, ya se aprueba. Por eso están diciéndonos Pues que la hoy antes de urgencia. las 2 todo para decir que mañana Ya ya todos tengan los las municipios autoridades. la aprobaron y entonces Quiere ser Jalisco primero, pionero. Siempre van a vanguardia. Si no hay otro comentario, pasamos al siguiente punto, que es el 4, que tiene que ver con el cierre de la sesión. bueno, pues muchas gracias por haber asistido
partidos, gracias por la aprobación a favor de estas reformas. Creo que abonan al desarrollo y progreso de nuestro estado y por tanto de nuestro municipio. Siendo las 21:44 minutos del 1 de junio de 2017, declaramos clausurada esta primera sesión extraordinaria del Ayuntamiento. Muchas gracias, que pasen muy buena noche.